Daniel. Un joven de 14 años que vive con su madre, ya que su padre había muerto hace 4 años apenas él había cumplido los 10. Está pasando por cosas muy extrañas y muy aterradoras. Dice que cuando él se siente solo o está durmiendo en su habitación siente que lo acaricia y por supuesto le tocan su cabello. Prepárate y ponte cómodo porque aquí empezamos. Todo Josué presenta. Me llamo Daniel. Tengo 14 años y 2 meses. La verdad no sé cómo empezar esta historia y solo diré que esto es real lo que me está pasando y quiero que tú no lo hagas, no quiero que caigas en el mismo error que yo lo hice y ahora estoy pagando las consecuencias y por favor espero me escuches y prestes atención. Todo esto empezó hace 4 años, cuando yo tenía 10 recién cumplidos. Habían pasado 2 días desde mi cumpleaños, cuando mi madre recibió una noticia: mi padre había tenido un accidente automovilístico por la avenida principal justo 15 minutos antes de llegar a mi casa de regreso de su trabajo. Se había impactado brutalmente contra un tráiler ya que este perdió carril por culpa de los frenos. Por supuesto no sobrevivió ya que murió al instante tras haber recibido ese impacto. Cuando fuimos a verlo habían tenido que sacarlo entre las latas del carro que se habían doblado de tal impacto que había provocado. Yo lo vi, estaba sus manos, sus pies y parte de su cráneo partido. No me asusté por supuesto ya que me habían dicho que tal vez las personas se veían así que no le tomé mucha importancia, pero me puse muy triste porque él había dejado esta tierra y por supuesto que mi madre se había quedado totalmente sola junto conmigo. Yo por supuesto era el hijo único de ella y de mi padre. Pasaron los días y ya lo habíamos enterrado 3 días después, claro, después de su velorio, hacerle una pequeña oración y que descanse en paz. Pero por supuesto no se me iba la impresión, y tampoco esperaba que esto fuera a pasar. Mi padre se había ido y sin siquiera despedirse. Era algo imprevisto, era algo impredecible, puesto que no se esperaba nadie que esto fuera a suceder. Así que, pues que en algunas partes, en algunos libros, preguntando a mi gente, amigos, personas desconocidas, cómo podría hablar con mi padre si él estaba muerto. La verdad la gente me quedaba viendo muy extraño, pensaban que estaba muy loco, que debían llevarme a un psiquiatra, que tal vez me había afectado mucho la muerte de mi padre y que no sabían cómo podrían ayudarme. Mi madre se enteró de esto y me dijo que lo que había sucedido era porque sí era el destino y que no podíamos hacer nada, pero que muy pronto lo podríamos ver en el cielo. No había nada, no había como ni una forma de poder comunicarnos con él. Le pregunté a mi mami. Ella respondió que no y que mejor me dejara de cosas y que siguiera con mi vida y estudiando. Está bien, le dije y me dirigí a mi cuarto, pero sin dejar de pensar en él y todas las cosas que pudiésemos haber hecho durante mi vida. Pasaron ya 2 años desde aquel hecho y por supuesto todavía seguía con el Seba. No recuerdo, veíala cada rato en mis sueños a mi padre ahí. Por supuesto había leído internet varias formas de poderme comunicar con los muertos y recurrir a lo más loco que hice en toda mi vida: adquirí una tabla Ouija y me puse a jugar, por supuesto seguir las indicaciones de aquel foro de internet donde me había indicado exactamente qué debiera hacer si pasaba algo. Aquí es donde inicia lo aterrador. Si te recomiendo que no lo hagas 1000 veces por favor, y muchas veces te lo diría, te lo pediría de rodillas, porque lo que me sucede ahora espero no te suceda a ti también. Eran las 12 de la noche aproximadamente, no me acuerdo el día exactamente, pero eso sí, lo que sí me acuerdo realmente fue que ese tablero se movió y por supuesto el puntero donde había un agujero que apuntaba a todas las letras me pedía que quisiera ver a mi madre.
La verdad me asusté, estaba muy joven para jugar a ese tipo de juegos, y por supuesto debía estar con la supervisión de un adulto, o sea mi madre, pero no hice caso, ni empeño en decirle eso a mi mamá, solo continué con mi desobediencia y a las advertencias que decía que el foro. Llegó la 1 de la madrugada, tenía mucho sueño, y por supuesto antes de irme a dormir debía pedirle a aquel ser si me podría dejar ir como decía las indicaciones. Por supuesto, me dijo que sí, aliviado y muy contento dejé todo guardé en su sitio. La verdad quería comunicarme con mi padre, pero no hubo respuesta alguna, solo se movía de la nada ese tablero, apuntaba varias letras y era el nombre de mi madre, no sabía exactamente qué era, pero eso sí decía el nombre de mi madre, pensaba que era mi padre que venía a vernos, pero no fue así. Pasaron 2 días desde aquella noche que había jugado, estaba con mis amigos en el recreo del colegio, de repente, sentí una brisa helada, estaba por supuesto dentro de mi salón de clases ya que a mí no me gustaba salir hasta ahora. Por supuesto habían varias personas, compañeros míos sentados atrás mío, pero sentí una mano helada y dura, de repente volteé a ver y ellos estaban como si nada, pensaban que me habían hecho una mala broma y les dije que no me molestara y ellos se sorprendieron y no dijeron nada también. De nuevo esa brisa fría, ya era mucho más helado el lugar, solo era el único que sentía esa brisa ya que mis compañeros estaban como si nada hubiese pasado. Le pregunté a una chica si es que el lugar estaba por y dijo que no, y le pregunté si podía ser a la puerta por favor y ella aceptó y cerró. Pasaron las clases antes de terminar las clases escolares, y continuó yendo a mi casa, caminaba por la calle Avenida Principal, justo tenía que tomar un bus a esa distancia, más o menos unos 100 metros donde mi padre se había accidentado. De la nada vi un carro de color negro acercándose al lugar y de la nada se estacionó en la parada. Al principio pensé que tal vez era un secuestrador o algo, pero me fijé en el carro y era igualito al de mi padre, el más, tenía las mismas placas que él. Me asusté mucho, estaban varias personas, ellas no veían nada al parecer, supongo, porque no se inmutaron como yo, no me sorprendí, ellos no se sorprendieron como yo lo hice, ellos no se asustaron como yo estaba, me temblaban como yo lo hacía. De repente el vidrio de la parte de adelante se empezó a bajar, cuando lo vi estaba mi padre adentro, pero eso era extraño. Lo último que recuerdo es que cerré los ojos y cuando desperté estaba en una sala de hospital. Pregunté por el carro que estaba al frente mío y ellos dijeron que no había nada. Cuando me encontraron en más las personas me dijeron que solo había desmayado y que no sabían el por qué. Llegó mi mamá preguntando por mí, asustada y preocupada, le conté todo lo sucedido y ya me quedó viendo, se asustó un poco puesto que para mi edad eso era algo muy extraño, me dijo que me calmara, que íbamos a hablar. Cuando me dieron de alta llegué a la casa y mi madre me interrogó ya que había encontrado la tabla Ouija, y me interrogó de una manera muy enojada que solo me quedó llorar. Después de aquel sermón que me dio a mi madre y de llevarse aquella tabla, fui a dormir y tú y yo andaba sueño. Vi a mi padre que estaba en aquel auto otra vez y que estaba en esa parada, me quedaba mirando, miraba esos rojos ojos que él me plantó en la cara y que después se desvanecía ese carro. Cuando bajé la mirada al suelo solo vi mi cuerpo y me percaté que solo yo lo podía ver, nadie más, y que las personas de inmediato corrieron a auxiliar el cuerpo, especialmente a mí. Han pasado un año más y ahora que tengo los 14 años, te cuento esta historia porque cada vez que paso por esa parada veo el mismo carro estacionado, y la neta no te digo mentiras, es algo sumamente aterrador y que con el pasar del tiempo se me ha hecho costumbre. No creo que sea un tema de mi imaginación, puesto que algunas veces varias personas ya han inmutado o se han puesto muy nerviosas cuando bajan el vidrio, y ahora sí creo que esa presencia de mi padre se está apareciendo por esa parada y veo que muy cerca del accidente donde él pasó. Pero ¿qué tiene que ver la tabla Ouija con lo que te estoy contando? Muy simple, amigo mío, esa tabla mejor que mi padre viniera aquí a la tierra desde el lugar de los muertos, puesto que después de lo que había jugado aquel juego aparecieron cosas raras, especialmente en esa parada, y por supuesto había full accidentes, no es gravedad, pero sí pequeños choques de carros y camiones, porque decían ver a un carro ahí en medio de la nada y que venía frente a ellos, que tal vez venía, siempre nos decían, y era un carro negro con las placas que mi padre había tenido antes de fallecer.